Les iba a comentar que Tatiana era la persona encargada para la presentación del día de hoy, pero me escribió que tuvo como pues un problema personal. Me dice pues que ha tenido una situación personal y que por lo tanto pues no se va a poder conectar pues en el día de hoy. Entonces por ese lado pues ahí quedamos muchos otra vez como la clase pasada, ¿cierto? Entonces, pues yo les propongo dos cosas, no sé. A ver, yo tengo ya la grabación de la clase que hubo hace pues un rato pues en el otro curso. Yo les puedo pasar a ustedes ese link si quieren. O si quieren hacemos una revisión pues como, no, igual hago yo mi parte, ¿cierto? Sí, hagámoslo más bien. Quedamos ahí tranquilos con eso. Bueno, entonces como ella no va a venir, empecemos de una vez con el tema. ¿Se están viendo la pantalla? Sí, Sí, profe. listo. Bueno, entonces el día de hoy era como continuar con la segunda parte del tema de generalidades con relación al tema de rellenos sanitarios, pues cierto. Entonces, antes como de entrar al tema de fuerte del día de hoy, quería hacer como un pequeño resumen de lo que vimos en la clase pasada. Entonces dijimos que una de las o los sistemas más importantes o más característicos de un relleno sanitario son el tema de impermeabilización, de chimeneas para la recolección y pues de manejo de gases y el tema de lixiviados, ¿cierto? Aquí en esta diapositiva les traigo algunas de esas estructuras. Entonces dijimos pues que, por ejemplo, en el tema de impermeabilización necesitábamos principalmente armar como unas capas de protección para que los lixiviados que se generan producto de la descomposición de los residuos no contaminen las aguas subterráneas y los acuíferos. ¿Cierto? Dijimos pues que para eso entonces se utilizaban unas geomembranas que son unos polímeros, unos plásticos que pues son impermeables y que no y pues que protegen pues como esas aguas subterráneas de estos lixiviados, pero que adicionalmente debemos poner unas capas de material arcilloso o de unos materiales de baja permeabilidad para que en la eventualidad de que suceda alguna incontingencia con esa membrana, pues de todas formas se tenga una seguridad ahí, pues una protección con relación a lixiviados. Dijimos que esa contingencia o esa capa de seguridad la hacíamos con arcillas, ¿cierto? Y que el espesor de esas capas está regulado en el RAS y que la idea es que en el caso de que haya una gota de, por ejemplo, del lixiviado que llegue a estar en contacto con ese perfil de arcilla, esa gota demore por lo menos unos 20 años en poder atravesar esa capa, ¿cierto? Entonces vemos pues que esos materiales arcillosos tienen que tener unas permeabilidades muy bajas para poder cumplir ese requisito. Y no solamente hay que considerar la permeabilidad del material, pero obviamente la capa, ¿cierto? El espesor de esa capa, que generalmente son alrededor de los 30 centímetros o 60 centímetros, pues dependiendo de la permeabilidad, ¿cierto? Adicionalmente dijimos que no solamente se cuenta con geomembranas, sino que también existen otro tipo de materiales que se denominan geotextiles, que son unos materiales textiles pero no tejidos, ¿cierto? Y que a diferencia de la geomembrana, el geotextil sí permite el flujo de agua a través de ese material, ¿cierto? El uso de de esos geotextiles son varios, pues dentro de un relleno sanitario, y aunque no son obligatorios, digamos que son muy útiles para la gestión, por ejemplo, de los sistemas de recolección de gases, para los sistemas de recolección de lixiviados y también para la protección de la geomembrana. Entonces vemos que, por ejemplo, la forma como se instala la geomembrana puede variar, ¿cierto? Y depende de qué. Depende del diseñador, ¿cierto? El diseñador establece cómo deben ser esas capas de impermeabilización y es posible que dentro de esas capas de impermeabilización también se incluyan unas capas de geotextil para la protección de la geomembrana, ¿listo? Igual también dijimos que hay unas capas que están por debajo de la geomembrana
que entonces son estas capas de arcillas impermeabilizantes, pero por en la parte superior, por encima, también pueden ir o deben ir unos materiales que protejan la geomembrana de los residuos que se van a disponer de ahí pues, en adelante. Dentro de esos materiales que se ponen encima de la geomembrana, antes de los residuos, podemos encontrar, por ejemplo, suelo, ¿cierto? Como el material de cobertura que se tiene en los rellenos, pues, sí, para la cobertura de la celda, pero también se pueden poner, pues, geotextiles. Sobre los sistemas de recolección de lixiviados, dijimos que había que considerar, pues como variable de diseño, el establecimiento de unas pendientes, ¿cierto? De forma que los lixiviados que se están percolando a través del relleno sanitario tengan unas pendientes que ayuden a la recolección del agua, ¿cierto? Si nosotros hiciéramos un corte transversal al relleno sanitario, entonces veríamos que como en la parte de la figura inferior derecha, este sería como la imagen que representa ese corte. Entonces ahí veríamos en la mitad, en la parte más baja del relleno, donde se juntan esas aguas, ahí estaría pues el sistema de recolección, obviamente, ¿cierto? Y que la tubería, dijimos que no se ponía simplemente ahí perforada, sino que también se le tienen que poner unos sistemas que ayuden ¿a qué? A evitar la colmatación de esa tubería. ¿Listo? Y dentro de esos sistemas para la protección de la tubería dijimos que podían aplicarse, por ejemplo, gravas, ¿cierto? O sea, rocas de más o menos 2 pulgadas, o sea, unos 5 centímetros, de unos 3 a 5 centímetros. Y también se puede utilizar, por ejemplo, geotextiles. Pues, obviamente el uso de esos geotextiles también depende mucho pues, de los recursos financieros pues, que se tengan en el relleno, pero sería recomendable porque ayuda a permear los gases y permear los lixiviados, pero evitan que pasen arenas o residuos que puedan obstruir pues, las tuberías. ¿Listo? Entonces digamos que estas imágenes son como unos esquemas básicos, pero que nos ayudan a entender un poco más sobre los detalles técnicos de diseño de un relleno sanitario. Les recuerdo que ya los datos específicos sobre, por ejemplo, las resistencias mecánicas que deben cumplir estas geomembranas, por ejemplo, los tamaños de las perforaciones para la construcción de chimeneas, ¿qué más? Bueno, y todas las características técnicas de detalle, no de detalle, pero generales, las encuentran en el RAS, ¿cierto? Que el RAS es para nosotros en ingeniería ambiental como un documento muy importante, rector, que no es solamente para el tema de rellenos sanitarios, sino que también, por ejemplo, para el tema de aguas potables, para el tema de caracterización de comunidades, para el desarrollo de obras de saneamiento, ¿cierto? Por ejemplo, para el tema de aguas residuales y potables, como les decía. Entonces, ese documento es de obligatoria consulta y lectura, pues, por parte de ustedes como estudiantes de ingeniería ambiental. Recuerden que el tema de residuos sólidos es el título F, pero este documento no es un documento ya quieto, pues, en la historia, ¿cierto? Que la versión del 2000, sino que ha venido también en evolución y han salido unas actualizaciones en el 2017, pero esas actualizaciones todavía no son completas y están pues como en desarrollo, por ejemplo, los nuevos títulos para complementar el RAS. Listo. Ese documento es tan importante que algunas de las normas para el tema de residuos sólidos se basan en lo que ya está publicado allí. Entonces, si ustedes revisan, por ejemplo, el Código Único de Reglamentos, el 1077 del 2015, van a encontrar que algunos de los parámetros que allí se mencionan para la construcción de rellenos sanitarios ya aparecen en la versión del RAS 2000, ¿cierto? O sea que ese RAS 2000 es también un insumo incluso para la creación de normas en el tema de residuos sólidos. ¿Listo? Entonces, para que por favor lo revisen, es un documento que es muy fácil de leer,
algunas de las cosas que van a encontrar allí ya las hemos cubierto dentro del curso, pero hay otras que no, ¿cierto? Entonces, para que por favor estén muy atentos con con ese documento. Ahora bien, para el día de hoy, o mejor dicho, en la clase pasada, si ustedes revisan en el Pensum, van a encontrar que los contenidos para la temática de generalidades en rellenos sanitarios abarcaban la discusión sobre los tipos de rellenos, que ya la hemos hablado, ¿cierto? Que rellenos tipo trinchera, rellenos de área o dependiente. Decía cómo pues que había que discutir sobre los temas de recolección de lixiviados, de recolección de gases, que también lo tratamos en la clase pasada, pero lo que no abarcamos a fondo fue el tema de localización de los rellenos sanitarios, ¿cierto? Y es que digamos que ese tema de la localización es muy crítico para esta temática, ¿cierto? Porque obviamente la localización, como lo vimos al principio del semestre, tiene unos impactos significativos sobre las comunidades y siempre se van a generar unas tensiones con las comunidades vecinas, ¿cierto? Porque obviamente hay unas afectaciones por olores, por pérdida de valor de las propiedades, ¿cierto? Una casa que esté al lado de un relleno sanitario, pues prácticamente no vale nada. Entonces, obviamente ese tema de localización pues no es un procedimiento pues que se pueda hacer a la ligera, sino que está regulado dentro de la legislación ambiental de Colombia, ¿cierto? ¿Ustedes de pronto ya han escuchado hablar sobre este decreto? No, el decreto 838 de 2005. ¿Sí lo conocen o no? No, profe. No. Bueno, entonces miren, dentro del marco normativo de Colombia, existe este decreto que es el 838 del 2005, el cual nos habla sobre cuál es la metodología a utilizar para seleccionar un sitio como un área potencial para la implementación de un relleno sanitario. ¿Listo? Ese decreto, aparte de que nos define esas características técnicas que debe cumplir el terreno, ¿cierto? El lote o el área donde se desea implementar un relleno sanitario, también nos da detalles sobre cómo es el proceso legal, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el artículo 2 nos dice que las entidades territoriales son las encargadas de localizar y señalar las áreas potenciales para la implementación de un relleno sanitario en el municipio, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, ¿qué es una entidad territorial? ¿Ustedes saben qué es una entidad territorial? Cuando dice que la entidad territorial es la encargada de localizar, entonces, ¿a quién están diciendo que quiénes son los encargados? O sea, Las son autoridades, el área metropolitana, por ejemplo, para Medellín, o pues sí, también, digamos, diferentes entidades. Municipios, los exacto. departamentos, municipios, distritos, o ya sea, pues también se puede como los territorios indígenas. Perfecta, esa es la respuesta que es. Ahí hay cuando hablamos de entidad territorial, estamos hablando de municipios, de distritos y de estos controles territoriales, ¿listo? Estas administradoras territoriales, o sea, que son principalmente para nosotros, por ejemplo, sería el municipio de Medellín, ¿cierto? En caso de que se hiciera un nuevo relleno después de la pradera, es el municipio de Medellín el que está obligado a analizar cuáles de los territorios que tiene o de las áreas que tiene su territorio pueden ser potencialmente disponibles para la implementación de un relleno sanitario. Listo. Entonces, no sé, el que es encargado de localizar y señalar esas áreas no es la autoridad ambiental, sino que es el municipio. Listo. Y no solamente eso, sino que nos establece que en el artículo 4, la entidad territorial debe definir dichos territorios y debe consignar esos espacios, delimitarlos y demarcarlos dentro del plan de gestión integral de residuos sólidos. Esto. Entonces, digamos que el proceso para la localización comienza con unas visitas a los territorios, ¿cierto? Sí, a las áreas potenciales,
y de allí seleccionar algunas que van a quedar consignadas como áreas potenciales dentro del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del municipio. Que recuerden que esos documentos son de se van actualizando, ¿cierto? Y no solamente en el plan de gestión integral, sino que adicionalmente tienen que elaborarse una carta que se va a adherir al plan de ordenamiento territorial, ¿cierto? Que digamos que el plan de ordenamiento territorial es la herramienta más poderosa que tienen las entidades territoriales, o sea, los municipios, para la gestión de su territorio, ¿cierto? Entonces, tiene que también quedar consignado, no solamente en el PEGIR, sino en el plan de ordenamiento, ¿cierto? O el esquema de ordenamiento, plan básico, dependiendo pues el tamaño del municipio. Entonces, bueno, eso por el momento, por la parte de la selección. Pero ustedes también deben saber, me imagino, que los rellenos sanitarios son una actividad que requiere licencia ambiental, ¿cierto? Recuerden que no todo proceso y no toda actividad requiere licencia ambiental. O sea, puede ser que una actividad requiera, por ejemplo, permiso de vertimientos, pero no necesariamente requiera una licencia ambiental, ¿cierto? Hay unas ciertas tipos de actividades que requieren unos procesos especiales, ¿cierto? Elaboraciones de estudios de impacto ambiental, diagnóstico ambiental de alternativas y la obtención de la licencia ambiental. Y en el caso de rellenos sanitarios, la implementación de este tipo de proyectos requiere ese proceso de licenciamiento, que era algo que decíamos también en la clase pasada, ¿cierto? Y entonces la pregunta es, ¿quién sería el encargado de obtener la licencia ambiental para la implementación de un relleno sanitario? ¿O quién sería el encargado de solicitar la licencia ambiental? Y ahí el 838 nos da la respuesta y es lo que les pongo aquí en la parte pues, de abajo, donde dice que es la prestadora del servicio, ¿cierto? O sea, por ejemplo, en este caso, en el caso de nosotros de Medellín, serían empresas varias. O sea, es el municipio quien establece cuáles son las áreas potenciales para la implementación de un relleno sanitario, pero es el prestador del servicio quien hace la solicitud de licencia ambiental, ¿cierto? Y el encargado, pues, de hacer todos estos estudios que vimos en la clase pasada, estudios previos y resolver, pues, todo lo de los términos de referencia, ¿cierto? Que también en la clase pasada yo les puse una diapositiva donde aparecía, pues, el código de la norma, que ya se me olvidó, pero ahí está, pues, grabado. Y bueno, entonces eso para que quede claro desde el punto de vista, pues como legal, ¿cierto? Ese trámite administrativo que, porque es que nosotros como ingenieros ambientales no solamente debemos formarnos en el área técnica, digamos, ¿cierto? Entonces, en que, bueno, cómo se construye, qué sé yo, la chimenea de un relleno sanitario, sino que nosotros tenemos una particularidad dentro de la ingeniería y es que todas nuestras acciones están reguladas en la normatividad. Estamos muy, o sea, que el ingeniero ambiental es casi que por obligación también debe tener dominio de la legislación ambiental. Entonces, por ejemplo, en el tema de vertimientos, no solamente debemos saber cómo se hace un dimensionamiento o un diseño de un sistema de tratamiento, pero también debemos conocer cuáles son los límites de vertimientos para una actividad en específico. Y lo mismo pues sucede con el tema de residuos sólidos, ¿cierto? Obviamente. Entonces, para eso yo les recomiendo que utilicen esta página. Yo no sé si ya se los había mencionado antes, pero sí, pues ahí disculpan que repita, pero la idea es, ay, ¿por qué tengo esto aquí? Bueno, la idea es que utilicen esta página que es de la Secretaría de Ambiente del municipio de Bogotá. Y allí ellos tienen esto. Este letrerito cuando me quita pues, de aquí. No sé. Allá. Entonces, miren, en la página de la Secretaría, perdón, de la Alcaldía de Bogotá, en la Secretaría Jurídica Distrital, yo les recomiendo que siempre revisen la norma en esta página, ¿cierto? ¿Y por qué les recomiendo eso? Porque esta página tiene una particularidad
y es que ellos hacen una revisión de qué normas están vigentes. Listo, a pesar de que ellos aquí les dice que tengan mucho cuidado, porque puede que hayan algunas cosas que falten. Lo que en mi experiencia lo que he visto es que ellos son pues esta página es muy juiciosa en la actualización de esas normas. Entonces, por ejemplo, esta del 838, si ustedes miran el encabezado, aquí dicen que esta norma del decreto 838 modificó el decreto 1713, que también es sobre la prestación del servicio público de aseo, ¿cierto? Y esto es muy importante no solamente para el tema de residuos sólidos, que es lo que pues, nos compete a nosotros en este curso, pero también les recomiendo esta página para cualquier otro tema que ustedes estén estudiando pues, como ingenieros ambientales o cuando estén ya trabajando dentro de la industria. Es decir, muy probablemente a algunos de ustedes puede que no les guste este tema o puede que ustedes prefieran simplemente trabajar en otras áreas, como por ejemplo los sistemas de gestión ambiental y sistemas ISO 14000, ¿cierto? Que digamos que eso es algo muy importante dentro de las industrias y demás. Y también en esos casos esto es importante porque si ustedes recuerdan, dentro de la ISO 14000 hay un ítem que es el de la evaluación del cumplimiento legal, ¿cierto? Y el problema es que si ustedes no consultan páginas como esta, muy seguramente ustedes van a tener problemas de la actualización de las normas. O sea, mantener esas bases de datos actualizadas pues requieren un esfuerzo de dedicación ahí en revisar las normas. Y eso si lo hace uno de forma individual, pues se puede demorar ahí todo lo que usted quiera, ¿cierto? En cambio, en estas páginas ya están haciendo ese trabajo pues por ustedes. Entonces, bueno, el ¿Cómo tema es que de se llama la... la página para verlas? O sea, para uno mirar que si se actualizaron. Qué pena, no vi. Perdón, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo se llama? O sea, ¿nos puedes hacer un favor? Sí. Más fácil. Enviarnos el link para uno mirar dónde las modifican o las Listo. actualizan. Ok, miren, la página es esta, se llama, pues yo les voy a poner este link. Este link es la de normas para residuos sólidos. Pero esto que le... Sí, yo ya... Listo. Entonces, miren, aquí Y está toda ellos la... mismos las Yo se los voy a mandar aquí en el chat en este momento. Un segundito. Listo. Entonces, esta es la página de la Alcaldía de Bogotá. Listo. Y ellos tienen unas bibliotecas de las normas, todas las normas que aplican al municipio. O sea, todo, no solamente la parte ambiental, sino también otros aspectos pues, que son normales pues, para un municipio. Y lo que es bueno es lo que les estoy diciendo, ¿cierto? Que ellos las mantienen actualizadas y incluso ponen cuáles artículos son modificados por cuál norma. O sea que eso es una herramienta es indispensable para un sistema de gestión ambiental en ISO 14000 y obviamente para nosotros como encargados también pues en este caso de la gestión o manejo de un relleno sanitario. Entonces luego lo que quiero resaltar ahí es que por ejemplo aquí en esta, miren esta norma. Por ejemplo, esta es esta cosa que es. El decreto 1077 de 2015. En esta norma se recopila todos los reglamentos técnicos para el sector de vivienda, ciudad y territorio. Y ahí está incluido el tema ambiental. ¿Listo? O sea que este es un decreto gigantesco que recoge muchas normas. ¿Listo? Y si ustedes empiezan a revisarlo, van a encontrar que, por ejemplo, acá al final acá está todo el tema del decreto sobre residuos sólidos, sobre rellenos sanitarios, miren, sobre disposición final de residuos sólidos en el capítulo 3, ¿cierto? Pero este es el 1077. Y aquí empiezan a mostrar de dónde viene cada norma. O sea, este artículo hace parte del decreto 838 del 2005, ¿cierto? Aparecen esas noticas al pie que son las que a nosotros nos sirven, por ejemplo, para lo de los sistemas de gestión ambiental. Listo. Otro ejemplo, por ejemplo, este del 1713. Aquí están diciendo que el 838 modificó el 1713.
¿cierto? Entonces, si nosotros entramos al decreto 1713, ustedes van a encontrar aquí en el encabezado donde dice que, bueno, este decreto fue modificado por el 838 y después fue derogado por el artículo 120 del 2981. Pero el problema es que si ustedes ponen en Google decreto 1713 del 2002, ahí les va a salir un PDF que es el original, ¿cierto? Que es del año 2002, pero no les va a salir esas modificaciones del 2005 y del 2013. Entonces ahí pueden que caigan en un error al momento de hacer, por ejemplo, una matriz de evaluación de normas ambientales para una empresa, ¿cierto? O para nosotros en el caso de residuos de rellenos sanitarios. Entonces, miren, por ejemplo, aquí el 1713, aquí sale artículo 1, definiciones. Y miren que esta definición fue modificada por el 838, ¿cierto? Y así pues aparece para cada artículo, en el caso pues que sea pertinente. No sé, otro por aquí, vea. Por ejemplo, este artículo fue modificado por el artículo 2 del 1505 del 2003 y es sobre los planes de gestión integral de residuos sólidos. Entonces, ustedes de pronto están haciendo el trabajo de grado y van a hacer sobre la actualización del PEGIRS y entonces dicen que el decreto es el 17.3 y no, miren que ahí eso no es tan cierto, ¿cierto? Entonces, bueno, eso por esa parte que es como una recomendación así genérica, pero que también tiene que ver con todo lo que nosotros trabajamos en el tema de residuos sólidos. Entonces, ya para hablar un poco más, pues volviendo al tema de localización de rellenos sanitarios, la metodología como tal que se debe utilizar en Colombia está descrita de forma clara en este decreto 838 y empieza en el artículo 5. Listo, miren que es un artículo que no tiene ninguna anotación, o sea que en la actualidad está vigente, aunque ya sea citado pues en otras normas posteriores, pero este artículo está vigente en la legislación colombiana. Y esa metodología lo que nos cubre son 12 ítems. ¿Listo? O sea, la localización de un relleno sanitario debe evaluar 12 criterios. Tiene 12 criterios. El primero, que está relacionado con la capacidad del relleno sanitario o la capacidad de esa área, ¿cierto? Que ese volumen que se tiene ahí disponible tenga la capacidad suficiente para almacenar residuos sólidos. Pero ¿en cuánto tiempo? Ya la norma nos dice que el volumen debe ser suficiente para la producción de residuos en un tiempo de 30 años. O sea, que no es para atender la población actual que tenemos en un municipio, sino que se debe hacer una proyección del crecimiento de la población, que en el RAS explican cómo se hace esa proyección de población en el título A del RAS. Y adicionalmente, también hay que considerar qué va a pasar con la producción per cápita de residuos, que recuerden que en una de las primeras sesiones, creo que fue en la segunda o la tercera, vimos que no solamente está creciendo la población, pero también la producción per cápita de residuos. O sea, las personas, no solamente hay más personas, sino que cada persona contamina más o emite más residuos. Entonces, hay que tener en cuenta esas variables y estimar cuántos residuos se van a estar produciendo, por decir, anualmente durante 30 años. Y ese global de residuos que ustedes van a calcular en eso para esos 30 años, tienen que compararlo con el volumen disponible en el lote que ustedes van a investigar, ¿cierto? O que están evaluando como un área potencial para relleno sanitario, listo. Si ese volumen del terreno es mayor a 1.5 veces la cantidad de residuos esperada durante esos 30 años, entonces ese lote adquiere un puntaje de 200 puntos. ¿Listo? Que es el mayor puntaje para el criterio de capacidad. Pero si la cantidad, el volumen de ese lote o de ese terreno, pues, tiene una capacidad de solamente la mitad de 0.5 veces la producción de residuos de los 30 años, entonces el lote adquiere 0 puntos, ¿cierto? Eso lo que nos está diciendo es que el objetivo es encontrar terrenos que tengan la capacidad de por lo menos 30 años pues de almacenamiento. ¿Listo? Otra cuestión sobre la capacidad que es muy importante en el tema de residuos sólidos es que se nos exige o se nos pide que los rellenos
tengan un carácter de regionalización. ¿Listo? O sea que las áreas que nosotros vamos a utilizar como relleno sanitario no sean solamente para la atención de nuestro municipio, sino también de los municipios vecinos. ¿Listo? Pero ahorita hablamos un poquito más sobre este aspecto de regionalización que también lo mencionan aquí, pero ahorita vamos ahí. Bueno, el segundo ítem a evaluar sería la ocupación actual del área, ¿cierto? ¿Y eso cómo se resuelve o cómo se consulta? Haciendo un análisis del plan de ordenamiento territorial vigente para el municipio, ¿cierto? O sea, si nosotros el lote que estamos evaluando está ubicado en un suelo rural, entonces se le asigna unos 80 puntos. Si está en un suelo urbano, pues sería 20 puntos. O si es un suelo de protección, ¿cierto? De interés ambiental, pues serían 0 puntos. ¿Listo? Eso no quiere decir que de inmediatamente se le descarte, pero adquiere 0 puntos. Bueno, listo. Esto del uso del suelo, recuerden que eso no es que, pues eso no se determina visualmente. O sea, no es que ustedes llegan a un sitio y, no, esto parece una ciudad, entonces es urbano, o aquí hay muchas casas, entonces es urbano, no. Sino que eso está definido previamente en los planes de ordenamiento territorial. ¿Listo? Entonces, no solamente hay unos datos que son, digamos, de visita técnica al lugar, sino que hay que consultar también el plan de ordenamiento. El tercer aspecto es el de acceso vial, ¿cierto? Entonces, ¿cómo son las condiciones de acceso a ese terreno? Entonces, si es, por ejemplo, utilizando una carretera pavimentada o si la carretera está sin pavimentar, entonces miren que eso le empieza a asignar unos puntajes. También cuál es la pendiente promedio de esa vía principal, ¿cierto? ¿Cuál es la distancia que deben recorrer los camiones recolectores desde el perímetro hasta el desvío? Porque, bueno, aquí en la otra parte, aquí hay, miren, hay dos carreteras generalmente. Hay una que es el acceso por la vía principal, ¿cierto? Que puede ser una carretera nacional o una carretera, pues, regional y así. Pero adicionalmente, generalmente los lotes no están ahí al pie de la carretera, sino que los camiones recolectores tienen que hacer unos desvíos y el estado de esa carretera también es relevante como un criterio de evaluación del lote. Listo. Entonces, estas primeras partes donde dice vía principal, es como su nombre lo dice, pues la principal. Y cuando dicen vía de acceso, es cuando se desvía de esa vía principal hasta llegar al lote, ¿cierto? Que generalmente son carreteras de peor estado, pero aún así hay que considerar pues cuáles son las condiciones, o sea, cuál es la distancia que se debe recorrer en esa vía de acceso, cuáles son las pendientes y por qué son importantes, pues obviamente por cuestiones de transporte, ¿cierto? O sea, cuestiones económicas. Recuerden que dentro de la tasa de aseo hay unos ítems de transporte, el costo del transporte de los residuos. Y por lo tanto todo esto pues va a afectar la sostenibilidad pues del proyecto o afecta el criterio pues de selección de ese lote. Obviamente también es importante que hayan, ojalá, pues más de 2 vías de acceso, pues mínimo pues 2 o más vías de acceso, ¿cierto? Ustedes saben que pues pueden haber eventos sociales de protestas o derrumbes o lo que sea, y por lo tanto pues pues debemos garantizar que el sistema siempre esté operativo pues como con mayor redundancia, ¿cierto? Y obviamente pues las condiciones de esa vía de acceso, si es pavimentada, si es afirmado, carreteable, si es una trocha o si no existe. Entonces también todo esto tiene una serie de puntajes y miren que los ítems, cada uno tiene valores diferentes. Es decir, por ejemplo el tema de capacidad tenía un máximo de hasta 200 puntos. O sea que, por ejemplo, el tema de capacidad es mucho más importante que el tema del uso del suelo, ¿cierto? Y así cada aspecto tiene su peso relativo pues diferente, ¿cierto? Otra condición importante es cuál es la condición del suelo y la topografía, ¿cierto? O sea, que ese lote sea fácilmente convertible en un relleno sanitario o que las condiciones topográficas pues faciliten la implementación del relleno, ¿cierto? En la clase pasada dijimos que, por ejemplo, que la pendiente ideal para el establecimiento de un relleno sanitario está alrededor del 3%. Eso con base en el RAS.
Y miren que aquí ya en la norma dicen que efectivamente el mayor puntaje para el pendiente de ese promedio del terreno es cuando se tiene una pendiente máxima del 3%. Y también dijimos la clase pasada que si la pendiente era mayor al 25%, ya la operación de un relleno es muy difícil, ¿cierto? Entonces miren que ese dato también es coherente con la norma cuando dice que pendientes mayores del 25% adquieren 0 puntos. Listo. También dijimos que la topografía nos podía trabajar a nuestro favor para la obtención de materiales de cobertura, ¿cierto? Y eso pues también se tiene en cuenta como un criterio, o sea, si se tiene facilidad para el movimiento de tierras, entonces aquí se adquiere el mayor puntaje de 40 puntos, o si no se puede, si es imposible, bien sea por ejemplo porque las pendientes son demasiado altas, porque los taludes son demasiado inestables, entonces si usted se pone a mover tierras de pronto va a desestabilizar ese terreno y pues genera un problema, ¿cierto? O si, por ejemplo, el nivel freático es demasiado alto, entonces usted no puede extraer tierra porque, pues material de cobertura, porque ahí está el nivel freático. Entonces, en esos casos se considera que es imposible y se le daría 0 puntos. El otro ítem es el de la distancia entre el perímetro urbano y el área de disposición final, ¿cierto? Entonces aquí pues también se asignan unos puntajes. Se considera que el kilometraje máximo, según este criterio, es de 50 kilómetros, donde ya se le asigna 0 puntos. Y la idea es pues que esté lo más cercano posible, pero entonces ahí hay digamos como una disyuntiva, o sea, si yo tengo un suelo urbano, generalmente, por ejemplo en Medellín, 2 kilómetros todavía estamos en un suelo urbano, ¿cierto? Estaríamos en 2 kilómetros por fuera del perímetro de Medellín, estaríamos en Bello o en Envigado o en Caldas, o cierto, estaríamos todavía en un sitio urbano. O sea que ahí unas variables se pueden como compensar con las otras, o competir mejor con otras. El tema de disponibilidad de material de cobertura. Entonces, recuerden que en cuanto a material de cobertura tenemos varios ítems a tener en cuenta. Entonces, por ejemplo, si tenemos un relleno tipo área, recuerden que el problema de ese tipo de relleno es que como no se pueden hacer excavaciones, entonces el material de cobertura habría que traerlo de otra región, de otra zona, ¿cierto? Donde el nivel freático sí lo permita. Y en ese caso, entonces, digamos que habría que recorrer una distancia y entre más lejos yo esté del material de cobertura, pues es más ineficiente, ¿cierto? Más costoso también su adquisición. Entonces, por ejemplo, aquí cuando haya que recorrer más de 10 kilómetros, se considera que el puntaje son desde 0 puntos. Obviamente 10 kilómetros pues es demasiado, ¿cierto? Y también dijimos que el material de cobertura es aquel que se pone en la celda, ¿cierto? O sea, la celda es el volumen o la cantidad de residuos que nosotros gestionamos en un periodo, ¿cierto? Por ejemplo, en un día. Y que esa celda está compuesta por el residuo y por el material de cobertura diaria. Y dijimos que ese material de cobertura, a diferencia del material impermeabilizante, debe permitir que haya un flujo de lixiviados y de gases, ¿cierto? Para poder que los lixiviados sean recolectados en los sistemas de recolección de lixiviados o por las chimeneas, pues para la recolección de gases, ¿cierto? Entonces, si necesitamos que ese material se logre percolar o que logre infiltrarse, lo que nosotros necesitamos es que el material no sea arcilloso, ¿cierto? Sino que por el otro lado sea más bien de una contextura como arenosa o granular. Entonces es por eso que si el material de cobertura que se extrae o que se tiene disponible para el relleno es granular o arenosa, pues requiere el mayor puntaje. Mientras que entre más arcilloso, más impermeable, pues se adquiere menos puntos, ¿cierto? Otro aspecto importante es el de la densidad poblacional en el área. Ustedes saben pues que uno de los problemas de los rellenos sanitarios es los impactos que genera a las comunidades vecinas. Entonces, entre menos personas se tengan en el lote que usted está evaluando, pues mucho mejor, ¿cierto? Entonces, si hay 0 habitantes por hectárea o 12 habitantes por hectárea, se adquiere
el máximo puntaje. Pero si hay mayor número de habitantes, pues adquiere menos, ¿cierto? Otro de los impactos significativos de los rellenos, principalmente en áreas urbanas grandes como por ejemplo Medellín, es que el tráfico de vehículos es significativo, ¿cierto? Entonces puede generar problemas de congestión en las vías que generan malestar con las comunidades y no solamente pues congestión, sino también deterioro de las vías, ¿cierto? Recuerden que estos camiones de transporte y recolección de residuos pesan más de 20 toneladas. Entonces, eso obviamente tiene un impacto sobre el asfalto. Entonces, eso también se tiene en cuenta, ¿cierto? ¿Cuál es la incidencia que se tiene sobre el tráfico? Y dependiendo, pues, como de la infraestructura que haya, ¿cierto? El número de carriles y la cantidad de tráfico que haya por esas carreteras principales. El noveno punto tiene que estar relacionado con cuerpos hídricos. Entonces, la idea es proteger los cuerpos hídricos y ese es el motivo, pues, también para la implementación de todas esas estrategias de impermeabilización. Entonces, no solamente se protegen los cuerpos hídricos subterráneos mediante impermeabilización, sino también, obviamente, las superficiales. Pero la condición es que sean fuentes hídricas permanentes, ¿cierto? Y es que como nosotros tenemos una geografía tan quebrada, pues cuando llueve pueden que aparezcan de forma transitoria algunos riachuelos o pequeños flujos de agua superficial, pero en estos criterios de selección de áreas potenciales se consideran las fuentes hídricas permanentes. ¿Ves? Y en la distancia mínima que se debe tener a fuentes permanentes es de 50 metros, ¿cierto? Como las guardas pues, de seguridad de los cuerpos hídricos. ¿Cómo es que se llama eso? Me olvidó el nombre, pero pues sí, la distancia que se debe tener hasta los cuerpos de agua. ¿Cómo se llama? Bueno, se me olvidó el nombre de eso. El último, perdón, no, el punto número 10 está relacionado con la dirección de los vientos, que la clase pasada hablamos pues que, por ejemplo, en el caso de la pradera, eso ha tenido un impacto significativo, ¿cierto? Y una disputa ahí entre don Matías y Barbosa, porque pues la dirección de los vientos afecta más a Barbosa que a don Matías, aunque el relleno esté ubicado pues en la jurisdicción de don Matías. Entonces, obviamente, tiene que ser considerado hacia dónde es la dirección predominante del viento y eso también tiene un puntaje, listo. La idea es que el viento esté fluyendo en una dirección donde no estén asentados pues, cascos urbanos. El número 11 habla sobre las geoformas o cuáles son o sea, las características del terreno desde un punto de vista geomórfico, morfológico, ¿cierto? Es decir, si el relleno ya es como una forma encajonada o una forma que ya está contenida de forma natural, pues es mucho mejor, ¿cierto? Es mucho más fácil implementar el relleno sanitario en una zona que ya esté pues como encañonada de forma natural. Entonces esa es como la condición ideal. Y la menos deseable, zonas planas o abiertas, ¿cierto? Ya sabemos pues que esos rellenos sanitarios de zonas planas pues tienen mayores dificultades, por ejemplo, por arrastre de vientos, por el tema de nivel freático, por el tema de acceso a materiales de cobertura y demás. Y la última característica a tener en cuenta para evaluar un lote está relacionado con las restricciones. Es decir, de acuerdo con el plan de ordenamiento territorial, pues pueden haber zonas que sean de interés, por ejemplo, arqueológico o de un interés ambiental o un interés especial, donde esté prohibido el desarrollo de rellenos sanitarios. Entonces, nuevamente revisar los planes de ordenamiento territorial. Pero ya las otras restricciones se encuentran en el artículo 6, ¿cierto? Entonces, miren, aquí en el artículo 6 aparecen algunas prohibiciones y restricciones para la localización de rellenos sanitarios. Una de ellas, que es quizás una de las más importantes, es el tema de aeropuertos, ¿cierto? Ustedes saben que aunque el ideal es que no hayan pues gallinazos y aves carroñeras en los rellenos sanitarios,
la realidad es que pues sí los hay, ¿cierto? Es muy difícil pues el control. Y por lo tanto, si esas aves se encuentran ahí cercanas al aeropuerto, al relleno sanitario y en la cercanía hay un aeropuerto, eso es un motivo de riesgo para la generación de accidentes aéreos, ¿cierto? Porque estos gallinazos tienen, o estas aves, algunas de estas aves tienen capacidades de volar pues muy alto, más alto que un pájaro normal, pues como en la ciudad, o una paloma, o un animal de estos, sino que este tipo de animales carroñeros tienen esa propiedad de volar muy alto y generar mayores riesgos para los accidentes pues aéreos. Otro tipo de restricciones y prohibiciones es temas con áreas con fallas geológicas, cierto, zonas naturales críticas, entonces todo el tema de especies endémicas y cuestiones así. Y bueno, entonces ahí van a encontrar pues como otros detalles sobre qué sitios son prohibidos para la implementación de rellenos sanitarios. Entonces, este tipo de metodologías deben ser utilizados para diferentes áreas, ¿cierto? Ustedes saben que dentro de un proceso de licenciamiento ambiental de este tipo de proyectos hay algo que se llama diagnóstico ambiental de alternativas, donde no solamente se debe considerar un lugar, sino que deben tenerse varios sitios en los cuales se implemente esta estrategia, ¿cierto? Esta metodología de localización. Para cada uno de los lotes o de las áreas potenciales, entonces se deben asignar un puntaje aplicando cada uno de estos criterios. Y el máximo puntaje, es decir, si ustedes suman todos estos puntos, 60 más 40 más 40, van a encontrar que el máximo puntaje es de 1000 puntos. ¿Listo? Y algo que dice la norma muy clara es que el hecho de que un lote tenga un mayor puntaje no quiere decir necesariamente que ese vaya a ser el puntaje o el lote va a ser seleccionado, sino que también pueden entrar en juego otras condiciones u otras características que hagan que la decisión se pueda tomar en uno u otro sentido. Listo. Dentro de esas características, yo diría que la más importante es esta que aparece en la parte de por acá abajo, es esta, que es lo que se denomina como el fomento a la regionalización. Entonces puede ser que en un municipio exista un lote que es perfecto, pues obtiene los 1000 puntos, pero que ese lugar no sea cercano a los otros municipios circundantes o que tenga un acceso muy difícil para los otros municipios, ¿cierto? Entonces, en ese caso, lo que se prefiere es que se prioricen áreas potenciales de implementación de rellenos sanitarios que sean útiles para varios municipios al mismo tiempo, ¿cierto? O sea, la estrategia en Colombia no es tener muchos rellenos pequeñitos, sino que por el otro lado, implementar menos rellenos, pero con mayor fortaleza operativa, ¿cierto? Recuerden que cuando un relleno sanitario supera las 15 toneladas por día, ya se empieza a viabilizar pues sistemas operativos de mayor complejidad o es un relleno sanitario de mayor complejidad. Se dice que cuando un relleno, por ejemplo, es de menos de 15 toneladas por día, la técnica recomendable para compactación es la manual, ¿cierto? Donde vimos que las densidades de esos residuos son de alrededor de los 500 kilogramos por metro cúbico. Mientras que cuando tenemos rellenos sanitarios de más de 15 toneladas por día, entonces ya lo que es ideal es la mecanización, ¿cierto? Y recuerde que en la mecanización nos ayuda a tener mejor estabilidad en el terreno, a tener un mayor aprovechamiento del volumen, ¿cierto? Y tiene, digamos que una serie de beneficios que, que hacen que sea deseable, ¿cierto? Y por lo tanto, digamos que esa regionalización también nos ayuda pues como a enfocar la gestión de los rellenos sanitarios en ese sentido, ¿listo? Sí, entonces eso es precisamente lo que dice este capítulo, pues el título 4 del 838. Aparte de eso, pues ahí aparece que este tema de regionalización debe considerar los municipios en un radio de 60 kilómetros. ¿Listo? Entonces, un ejemplo de regionalización es el caso de La Pradera, ¿cierto? Donde ustedes saben que
Este es el relleno donde Medellín hace sus depósitos, o uno de los rellenos, porque hay otros también, pero no solamente Medellín, sino que allí están depositando los residuos aproximadamente unos 37 municipios. Listo. Otra de las cosas que favorece la regionalización es que la cofinanciación de la nación para la implementación de rellenos sanitarios está supeditada o está condicionada por el desarrollo de rellenos sanitarios para varios municipios, ¿cierto? Con este criterio de regionalización. Entonces, digamos que en ese sentido también es una estrategia para la adquisición de recursos. El hecho de que haya regionalización también tiene una implicación, y es que, y allí pues juega el papel de los departamentos, no solamente los municipios, sino también los departamentos, de hacer asociaciones de municipios, que eso también se discute aquí en la norma, en el decreto 838, ¿cierto? O sea, que la idea es que los municipios no hagan su gestión de los residuos sólidos como en su propio mundo, pues así como cerrados, sino que se abran y haya una interacción con los municipios vecinos. Entonces, miren, cuando habla aquí del rol de los departamentos, miren que aquí están haciendo ese tema de, pues, como que ellos deben gestionar la organización de asociaciones de entidades territoriales, ¿cierto? Para la prestación de la actividad. Entonces, miren que eso, digamos que también es un enfoque importante ahí en el tema de residuos. Entonces, bueno, eso es como el pequeño resumen que he preparado. Igual, pues la 838, el decreto 838 tiene otros aspectos, así que es como responsabilidad de ustedes leer este decreto. Listo. En el quiz les va a salir preguntas de este decreto para que por favor lo revisen. Bueno, ¿y, ¿y qué? Y bueno, entonces recuerden que el quiz lo vamos a tener dentro de 8 días exactamente, el 11, ¿cierto? Y ya con eso damos, pues, esa sería como la última clase, o no la última clase, sino la última actividad del semestre. Nos queda faltando la clase del próximo martes, donde vamos a ver algunos aspectos sobre el dimensionamiento de rellenos sanitarios, precisamente para este cálculo de la capacidad, ¿cierto? Cómo se determina la capacidad de un relleno sanitario, cómo estimar ese valor. Y eso lo vamos a hacer con base en unas normativas del CEPIS, que es una organización pues ahí panamericana, listo. Bueno, ¿tienen alguna duda sobre lo que vimos el día de hoy? Pues yo ya con esto doy como fin a mi presentación. Nos quedó faltando pues la presentación por Tatiana, pero como les dije, ella tiene pues como un inconveniente. No sé qué le habrá pasado. ¿Alguna duda, algún comentario sobre lo que vimos el día de hoy? Los escucho. No, profe, muy bien. Ok. Marinela, ¿ibas a decir algo? No, profe, está muy bien así, muchas gracias. Ok, entonces ya saben pues que les queda como tarea leer ese 838. O sea, es decir, ese decreto es fácil de leer. No sé, serán por ahí unas 10 paginitas, o pues no sé, porque como yo siempre reviso la norma en esa página, entonces no sé así suelto cuánto será. Ah, pues miremos a ver. Profe, y también del RAS miramos algo para lo del quiz, o solamente lo que mencionamos en la clase. Pues no, o sea, lo que vimos en las clases y este 838, listo. Y adicionalmente, pues lo que vamos a ver la próxima clase. O sea, en el quiz solamente va a entrar el tema de rellenos sanitarios. No hay que revisar las otras cosas, solo rellenos. Este es el 838. Ah, bueno, son 17 páginas, pues, o sea, no, un poquito más extenso que lo que yo creía, pero es fácil de leer, o sea, no hay como muchas cosas, y mucho ya lo vimos hoy. Sí, no, eso lo leen fácil, pues. Yo incluso lo leí esta mañana. Entonces, ahí les queda, pues, la tarea. Listo. Bueno, profe, muchas gracias.
Bueno, Saúl. Bueno, profe. Ok. Profe, Bueno, gracias. ok, muchas gracias a usted. Ay, yo no puse a grabar. Ah, no, sí. Yo sí puse. Bueno, listo, ok. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Nos Profe, vemos en chao. la. Chao, gracias. Chao.